Buenos días, queridos hermanos. Hoy un domingo más en que debemos de permanecer en nuestros hogares y no poder disfrutar de ese tiempo de comunión práctica que estamos acostumbrados a hacer cada vez que nos juntamos como iglesia. Lamentablemente, no sabemos por cuánto tiempo va a continuar esto, pero sí sabemos que podemos perfectamente a través de este medio comunicarnos, escuchar el mensaje de la palabra de Dios y que este mensaje o los que hemos oído últimamente hayan podido ser de bendición para nuestras vidas. Sinceramente les cuento que a mí me resulta muy difícil poder hablar de esta manera. Además, me encanta poder verles, abrazarles, disfrutar de eso tan bueno, tan lindo que es la comunión. Pero bueno, en estos momentos no se puede y a través de este medio podemos a lo menos mantenernos en contacto. En esta mañana me toca hablar acerca de un tema cuyo título es Sed de un mismo sentir. Y para ello necesitamos abrir nuestras Biblias, ir a 2 Corintios, capítulo 13, versículo 11 y 12. Repito, 2 Corintios, capítulo 13, versículo 11 y 12. Dice así la palabra de Dios. Por los demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. También vamos a leer en la carta de Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Dice el versículo 2 y el versículo 3. Filipenses, capítulo 4, versículos 2 y versículo 3. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Pasemos ahora a la carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Primera Pedro, capítulo 3. Y allí vamos a leer dos versículos, el versículo 8 y el versículo 9. Dice así, Primera Pedro, capítulo 3, versículo 8 y 9. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición.
Como decía al principio, hoy nos tocaría hablar acerca de sed de un mismo sentir. Y cuando nosotros abrimos o leemos en 2 Corintios 13, vemos algunas cosas que el apóstol Pablo quería que la iglesia en Corinto pudiera desarrollar. Dice, hermanos, tened gozo. Aquí hay algunos puntos en que el apóstol Pablo quiere que esta iglesia reflexione sobre algunas cosas. Y comienza diciéndoles esta expresión, tened gozo. Yo sé que es muy difícil tener gozo cuando las cosas no marchan bien. Es muy difícil estar gozoso en la adversidad. Es muy difícil mantener el gozo cuando, como decimos comúnmente, todo anda mal y al revés. O en una situación como la actual, en la cual muchos han perdido sus trabajos, otros están en el seguro de paro, otros no saben si mañana cuando vayan a su trabajo les van a decir hasta acá. Y se genera una cantidad de incertidumbres en nuestras vidas que sinceramente no producen gozo. Pero el apóstol Pablo anima a los cristianos de Corintio que tengan gozo. El gozo es algo que tenemos interiormente. No tiene nada que ver con las cosas exteriores o externas. Podemos tener una billetera llena de dinero, podemos tener la mejor casa, podemos disfrutar de las mejores vacaciones, pero el gozo no pasa por ahí. Tal vez nos falten un sinfín de cosas, pero podemos tener gozo. Gozo en medio de la adversidad. Y para ello quisiera llevarles a pensar en el apóstol Pablo. Allí en Hechos capítulo 16. El apóstol Pablo estaba encarcelado en Filipos. Hechos capítulo 16. Por hacer las cosas bien, por anunciar el mensaje de la palabra de Dios, estaba encarcelado. Y dice el verso 23 de Hechos 16, y después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero, aquí hay un cambio, a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Si fuera por las circunstancias en las cuales el apóstol Pablo y Silas, en ese caso, estaban atravesando, el gozo hubiera quedado afuera. Sin embargo, ellos mantenían su comunión con Dios, una comunión personal. No importaba las circunstancias, lo que sí importaba era su relación con Dios.
Y su relación con Dios era oraban y alababan. Y en medio de ese orar y alabar a Dios, hay una parte del versículo que continúa y dice, y los presos lo oían. Y cuando vos o yo tenemos gozo a pesar de la adversidad, muchas personas van a poder oír, van a poder ver, van a poder ser llamados como de atención, porque este o esta, a pesar de, alaba, ora, bendice a Dios. El apóstol quería que los corintios pudieran realmente tener gozo. Y eso podría ser un desafío para cada uno de nosotros en este tiempo de dificultad. Además, el mismo apóstol dice, perfeccionaos. Y saben, es muy difícil, más bien imposible, que un hijo de Dios pueda ser perfecto o completo mientras esté en este mundo. Estamos conscientes de que recién la perfección se podrá realizar o completar en el cielo. Pero saben que muchísimas veces nosotros, como seres humanos, podemos justificar nuestras actitudes diciendo yo no soy perfecto, yo no soy completo. Entonces, mi carácter es así y punto. Yo pienso de esta manera y punto. Yo la vida la vivo así y ya está. El apóstol Pablo desafía a la iglesia en Corinto a que procure perfeccionarse. ¿Se acuerdan del pasaje en el cual el mismo apóstol dice, ciertamente dejando lo que queda atrás y apuntando hacia lo que está delante, prosigo a la meta, al supremo llamamiento? Desafía a que no nos conformemos a seguir viviendo vidas mediocres, vidas que en vez de llevar en alto el nombre de Dios, lo manchemos. Pablo dice, olvidando lo que queda atrás, mi vana manera de vivir, mis principios, mis conceptos, mi carácter, todo eso, Pablo dice, lo dejo atrás. Porque procuro, aunque estoy consciente de que no lo voy a lograr, vivir una vida que glorifique a Dios, o que cada día vaya siendo un poquito mejor. Ojalá que ese sea también un desafío para vos y para mí. Que cuando miremos nuestra vida hacia atrás, podamos decir, qué barbaridad hacía, que ya no hago. Qué mente tan chiquita tenía, que ya no tengo. ¿Por qué?
porque aquellas cosas las he dejado atrás y apunto a algo diferente, a algo mejor, consciente de no ser perfecto, pero procuro un poquito vivir mejor. El mismo capítulo, el mismo versículo dice: consolaos. Y aquí la expresión consolaos no es la que comúnmente nosotros estamos acostumbrados a pensar, a consolarnos, a animarnos, a ponernos quizás el hombro sobre el otro. Esa no es la idea. Aunque eso es bueno y aunque eso es necesario. Pero la idea del apóstol Pablo aquí es otra. Es aceptar la exhortación. Lo que quiere decirles el apóstol Pablo a los corintios es que acepten la exhortación. Ellos se habían equivocado muchas veces, pero él los animaba a que aceptaran el consejo, la exhortación, para cambiar esas cosas que habían hecho mal. La exhortación siempre es necesaria para que nos enseñe, para que nos corrija, para que realmente podamos ser exhortados. Debe de haber en cada uno de nosotros un espíritu de humildad. Lo peor que le puede pasar a una persona que es exhortada es a no aceptarlo. También digo que la exhortación siempre debe de ser acompañada por un ingrediente muy importante, que es el amor. Lo otro no es exhortación, lo otro es palo, es dar, es corregir mal. Pero la exhortación, la idea que tiene el apóstol Pablo es que con amor los corintios puedan darse cuenta de que aquellas cosas que hicieron mal las pueden cambiar. Y a eso apunta. Apunta a que puedan perfectamente cambiar su actitud. Luego, el mismo versículo nos habla de un mismo sentir, y eso lo vamos a dejar para dentro de un ratito. Pero también dice: vivid en paz. En este tiempo donde la paz está muy venida menos, el apóstol Pablo desafía a los corintios que en forma personal cada uno procure vivir en paz. Romanos 12:18 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, vivid en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de vosotros. Y quizás sea un desafío para cada uno de nosotros el poder tratar de vivir una vida en paz. Y ahora sí, pensemos en lo que decía el mismo apóstol: ser de un mismo sentir. Hay muchos textos de la palabra de Dios, y hemos leído algunos, que nos hablan acerca de ser de un mismo sentir. Y saben, yo pensaba en esto algo como muy personal. El ser
de un mismo sentir a nivel personal. Todas estas cosas que estuvimos leyendo recién son a nivel personal, aunque el apóstol lo hablaba a nivel de iglesia, pero son cosas muy personales. Soy yo el que anhelo, deseo tener gozo. Soy yo el que procuro estar un poquito mejor que el mes pasado o que el año pasado. Soy yo el que debo de aceptar la exhortación o la corrección. Soy yo el que debo vivir en paz en la medida que podamos. Y en este caso el apóstol dice, sed de un mismo sentir. Soy yo. Y no es el otro. Soy yo. El que debo de tener el deseo de tener un mismo sentir. Soy yo. El otro dirá lo mismo. Es mi responsabilidad tener un mismo sentir. No miremos al otro. No miremos a aquel no siente igual. Es responsabilidad de él. No es ni tuya ni mía. Mi responsabilidad es que procure tener un mismo sentir. Un mismo sentir hacia los demás. Un mismo sentir para que realmente la obra de Dios pueda crecer. Tener un mismo sentir en un sinfín de cosas. No que todos pensemos igualitos, porque es muy difícil, pero que tengamos un mismo sentir. Que tengamos un mismo sentir en tener gozo. Que procuremos tener gozo. Que tengamos un mismo sentir en mejorar, en perfeccionarnos. Que tengamos un mismo sentir en aceptar la exhortación. Que tengamos todos un mismo sentir en procurar de vivir en paz. Esas son decisiones personales. No se las puedo imponer a un tercero. No se las puedo imponer a otro hermano. Son mías. Y creo que es un muy buen desafío que el apóstol Pablo le dice a los corintios. Aunque la iglesia es un conjunto de personas, cada uno toma una decisión personal. Si quiero vivir de acuerdo a lo que Dios pretende que yo viva, la decisión es mía, así como la decisión es tuya. Sigamos pensando un poquito en Filipenses 4. Dice el apóstol, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Qué había pasado? ¿Cuál era la preocupación del apóstol Pablo cuando escribe la carta a los filipenses? Habían dos hermanas que lamentablemente no tenían un mismo sentir. No dice la Biblia qué había pasado. No dice la Biblia que una era buena y la otra era mala. No dice nada. Lo que sí deja claro la palabra de Dios en este pasaje es que tienen que tener un mismo sentir. Tienen que dejar de lado
sus diferencias. Ambas, las dos. No una, sino las dos. Y se ve que en un momento determinado el apóstol se da cuenta y sufre. Y dice, pero ellas combatían conmigo. Estaban anunciando a Cristo y a este crucificado. Y por un motivo que la Biblia no lo dice, no tenían el mismo sentir. Qué triste. Se estaban perdiendo el privilegio de poder seguir sirviendo a Dios unánimes, en un mismo sentir. Espero que hayan podido reflexionar y la exhortación del apóstol Pablo haya podido golpear en el corazón tanto de Evodia como de Síntique. Y que cuando reflexionen se den cuenta que debían de cambiar, que debían de cambiar su actitud, que debían de cambiar su sentir. Ahora eran autónomas, independientes. Cada una quería hacer lo que le parecía mejor. Pero el apóstol Pablo trata en lo posible de que ellas tengan un mismo sentir, que combatan como antes, por lo que vale la pena combatir el Evangelio, por lo que vale la pena vivir la comunión. Hermanos, yo sé que muchas veces en nuestras vidas hemos pasado por situaciones como Evodia y Síntique. Y hemos sido exhortados, animados a que tengamos un mismo sentir y agregar en el Señor. Y ojalá, hermanos, que vos y yo podamos entender esta gran verdad. Para servir a Dios debemos de tener un mismo sentir. Ese sentir de amar a las almas, ese sentir de animar a los demás, ese sentir de poder combatir por Jesucristo, sea de un mismo sentir. Y por último, tenemos que ir a Pedro, capítulo 3. Dice el verso 8, finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Lo primero que veíamos era algo muy personal. Tener gozo. Tratar de mejorar. Aceptar la exhortación. Vivir
en paz. Tené un mismo sentir. Lo segundo que veíamos era la relación de dos personas, los demás. Y el apóstol apuntaba a que esas dos personas pudieran tener un mismo sentir. Pero acá creo que el apóstol Pedro, apunta un poquito más y dice, finalmente, sed todos, no personal, no de a dos, sino todos. Y saben, cuando leía este pasaje, realmente me hacía pensar muchísimo. Sed todos de un mismo sentir. Que todos, como iglesia, debemos de sentir una misma cosa. Que como iglesia tenemos que vivir de una misma manera. Que como iglesia tenemos que practicar aquellas cosas que nos dice Pedro. Sed todos, no vos, no yo, todos. Todos debemos de practicar, tener un mismo sentir. ¿En qué sentido? En ser compasivos, en amarnos fraternalmente, el ser misericordiosos, el ser amigables, el no devolver mal por mal. Me la hizo, me la va a pagar. Eso no puede manejarse dentro de lo que es la iglesia. El concepto del apóstol Pedro es que todos, sin excepción, tengamos un mismo sentir. Que realmente la compasión pueda brotar por tus poros y por los míos. Que la compasión hacia las almas perdidas sea algo normal. Que la compasión hacia los hermanos sea algo normal. Hay un ingrediente que el apóstol Pedro dice y es amándonos fraternalmente. El amor fraternal debe de ser algo normal dentro de la iglesia. Y el apóstol Pedro dice, de esa manera, ese es el sentir que deben de tener. El ser compasivos con los demás, el tener amor fraternal hacia los demás, hacia tus hermanos. Eso es un amor fraternal. Ser misericordiosos. ¿Cuántas veces hubieron hermanos que practicaron contigo la misericordia? ¿Cuántas veces hubieron hermanos que practicaron conmigo la misericordia? Y la palabra de Dios dice, hayan este sentir en ustedes, misericordiosos. Nunca nos debemos de olvidar de la misericordia, pero todos. Lo que Pedro está diciendo en este pasaje, que todos debemos de practicarla. Es algo de ida y vuelta. Es algo que debe de ser normal entre nosotros. Ser amigables. Más allá de ser
hermanos, debemos de ser amigables. Debemos de entendernos, de no ser malvados, al contrario, amigables, que puedan confiar en vos y confiar en mí, que no estén a la defensiva, son amigos. Debemos de vivir vidas amigables, no devolviendo mal por mal. Ese debe de ser el sentir de la iglesia. No devolver mal por mal. Y me temo, hermanos, que a veces hemos devuelto mal por mal. Y sería bueno que cada uno de nosotros procurase desecharlo. Deberíamos de desechar la maldad. Deberíamos realmente dejar esas cosas. Dice, sino por el contrario, bendiciendo y siendo de bendición. Ojalá que vos y yo, en forma personal, aceptemos el desafío de tener gozo, de procurar ser un poquito mejor cada día, de aceptar la exhortación, de vivir en paz, de procurar tener ese sentir en mi vida, de desechar aquella actitud que tenían estas dos hermanas, que habían combatido juntas por el Evangelio y que ahora no tenían ese mismo sentir. Que ayudemos en esas situaciones para que lo que pueda prevalecer sea la persona de Jesucristo. Y por último, lo que el apóstol Pedro nos exhorta en forma general como iglesia es a que todos tengamos un mismo sentir, de ser compasivos, amándonos fraternalmente, siendo misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino todo lo contrario. Procurar sentir en nuestro ser, desear de lo más profundo de nuestro ser, bendecir a los hermanos y a las hermanas. Que ese sea nuestro deseo, que ese sea el desafío que el apóstol Pablo y que el apóstol Pedro nos deja para nosotros como iglesia. Que realmente podamos, hermanos, aceptar este desafío para que la iglesia en la espada pueda llevar mucha gloria a Dios. Y cuando nos podamos ver, nos podamos abrazar, nos podamos tal vez besar con el ósculo santo, en la atmósfera pueda haber este sentir, el sentir que los apóstoles querían
para las iglesias de aquel entonces. Que ese mismo sentir sea para nuestra iglesia. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Jesucristo. Dios nos bendiga a todos. Amén.